Buen día, hermanos. Quisiera compartirles el devocional en esta mañana que tiene como título ¿Cómo debemos conservar el gozo del Señor? Dice Habacuc 3:18: Con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Muchos creyentes recordamos con alegría los primeros días de nuestra conversión, cuando nuestro primer amor, el verdadero amor, entró a nuestras vidas, cuando conocimos a Dios, nuestro Padre, por medio del Señor Jesucristo, cuando su nombre llenaba nuestros corazones de gozo. Qué bueno fue entender que la sangre de un inocente fue derramada por mí para limpiarme de la condenación que pesaba. Ha sido una bendición y gracia para mi alma confesar el nombre de Jesús ante los hombres. Qué precioso es saber que su sangre fue derramada por mí, que su sacrificio fue un desamparo para quien estaba sufriendo el castigo de esa justicia. Y pienso, una vez cumplido lo promulgado de la eternidad, ha sido un suave perfume para Dios, pues Dios mismo desde el cielo expresó. Recordemos lo que dice en 2 Pedro 1:17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y por su perfecta obra, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo podemos encontrar en Romanos 8:39. En nuestro recuerdo, nuestra evocación, muchos de nosotros hemos sentido pena al descubrir que esos afectos con el tiempo se han ido apagando, se han enfriado, y nos preguntamos, ¿por qué no podemos recuperar ese gozo a pesar de cualquier esfuerzo que podamos hacer? Lamentablemente, en este punto, muchos tropiezan y se equivocan. Algunos afirman que para recuperar este gozo se requiere una experiencia maravillosa y misteriosa que llaman santificación. Con esto pretenden alcanzar un nivel más alto que los demás cristianos, quienes, según ellos, no están santificados. Sin embargo, escudriñando atentamente las Escrituras, descubriremos que no somos santificados por una experiencia, sino por la verdad, la palabra de Dios. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿El gozo es negado al cristiano? Por supuesto que no, pues el verdadero gozo espiritual viene de Dios y es algo muy precioso. Sin embargo, cada uno debemos preguntarnos: ¿qué me llenó de gozo cuando me convertí? ¿Fue pensar en ese gozo? Claro que no. Fue el resultado de conocer al Señor como mi Salvador personal y de experimentar su apacible compañía. En esos albores o inicios me nutría con el alimento real y sustancial. Por eso tenía regocijo, pero luego, confiado en gran medida en esa alegría, perdí de vista la necesidad de alimentarme y me olvidé de depender del Señor. Quizás esta sea la verdadera respuesta a la frialdad y a la falta de crecimiento en muchos cristianos. Fijamos la mirada en nosotros mismos, en lo que sucede en nuestro interior, en lugar de fijarla en el Señor Jesús, el único que puede dar el verdadero gozo al corazón. Ahora bien, ¿dónde conocí a Cristo? ¿Qué me hizo probar por primera vez el afecto de su comunión? Solo la Escritura. Sin ella aún estaría en tinieblas. Entonces, no puedo descuidar esto, que este precioso libro siga presente y por consiguiente debo esperar que mis pensamientos estén impregnados de Cristo. Sin la palabra de Dios es imposible andar. Sin embargo,
Muchos piensan que pueden conservar la alegría mientras descuidan la única fuente del verdadero gozo espiritual. Una vez que comencemos a escudriñar las Escrituras, Satanás empleará muchos medios para que nos desanimemos. Tal vez nos parezca difícil y agotador, y surgirán dudas sobre si habrá algún fruto. Esta es una prueba de fe y la fe es simplemente la confianza en Dios. En toda labor hay fruto, y gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Eso lo podemos leer en Proverbios 14:23 y 25:2. Y dice la palabra en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Con diligencia aprenderemos, poco a poco, y cada lección será guardada verdaderamente en el corazón. Además, cuando el corazón aprende algo por sí mismo, el gozo que se deriva de ello es más sereno y profundo que el conocido anteriormente. Debemos gozarnos estudiando la palabra de Dios. Sigamos día a día aprendiendo constantemente más y más de Cristo. Solo así el alma se mantiene fresca y viva. Si deseamos gozarnos verdaderamente estudiando la palabra de Dios, abramos ese precioso libro con un espíritu de reverencia y humildad, así como a Moisés Dios en Éxodo 3:5 nos dice la palabra de Dios, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En cada palabra que lea debemos escuchar la voz del alto y sublime, el que habita en la eternidad, como dice Isaías 57:15, como si hablara directamente a cada uno, a nuestra alma. No recurramos a las Escrituras con motivos egoístas, simplemente con el propósito debemos llegarnos a ella de obtener algo para nosotros mismos y sobre todo para mostrarlo a los demás. La clave que nos abrirá la palabra de Dios es tener a Cristo como objeto en nuestro corazón. Cuando el Señor Jesús se unió a los discípulos que iban con camino de Emaús, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Eso se puede leer en Lucas 24:27. Qué dulce testimonio dieron ellos un poco más tarde, cuando dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Eso está en el versículo 32 de Lucas 24. Para conservar la belleza y la frescura de la palabra de Dios, en el alma debemos tener una mente presta a ver algo de Cristo en todas partes. Podemos hallar, como en los evangelios, un contacto directo con Cristo, o en las epístolas, la doctrina concerniente a su persona, su obra y su gloria. También hallamos en el evangelio predicado a los inconversos, o también en la iglesia, que es su cuerpo. El Antiguo Testamento abunda en tipos de Cristo, en sus diversos caracteres: Hijo de Dios, Hijo del hombre, profeta, sacerdote, rey, siervo, pastor, Cordero de Dios y otros. En los salmos y en los profetas, Él también es el centro, como en toda la Biblia. Por supuesto, nuestro esfuerzo es más y más en encontrar este precioso tesoro escondido, recordando siempre que si Cristo es realmente el objeto, al corazón no le faltará nada. Entonces, podremos decir sinceramente, como el profeta Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Eso se encuentra en Jeremías 15:16. Hermanos, que el Señor nos ayude a tenerlo presente siempre, para que su gozo esté presente. Por eso les dejó dicho en Juan 15:1, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor nos bendiga.